En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Gloria a Dios. Iniciando esta nueva semana de la mano de Dios y empezando un nuevo libro en la cual animamos a cada uno de ustedes participar de estos estudios y nos ayuden a difundir las verdades del Evangelio en esta nueva aventura de la palabra de Dios. Es el libro del Evangelio de Juan. Por favor, abrir las Escrituras en el libro de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 7. En el principio era el Verbo. La palabra griega logos se traduce como palabra. Al llamar a Jesús el Verbo, Juan afirma que Él es la forma corpórea de toda la revelación de Dios en las Escrituras. De esa forma declara que solo aquellos que creen en Jesús honran plenamente la ley. Juan presenta a Jesús como el Hijo, como el Dios preencarnado de la creación, el Verbo o la expresión de Dios, así como también el Salvador del mundo. Cristo es el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Por el Hijo, resplandor de gloria, se creó el mundo y en él subsiste el universo, aún en los detalles de la historia de Israel. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este era en el principio con Dios. En el principio Dios era, Él estaba allí, ya había estado allí y es el creador. Antes que cualquier otra cosa existiera, el Verbo existía. Cuando Dios se presentó a Moisés como yo soy, porque Él siempre ha sido. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al decir esto, Juan está haciendo referencia a la divinidad de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Estaba allí con Dios en el principio, en la creación. Sin el Verbo, nada de lo que existe había sido creado. Juan se refiere al Verbo varias veces, definiéndolo. El Verbo es eterno. El Verbo es distinto de Dios Padre. Sin embargo, el Verbo es Dios, Jesucristo. Dios Hijo encarnado es la palabra. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida se refiere a algo que solo Jesucristo nos puede ofrecer y que el mundo no conoce. La vida de la cual hablamos viene directamente de Él a través del Espíritu Santo. Y una vez la misma nos da la oportunidad de disfrutar de una real comunión con el Padre. Notemos también que en la Biblia llama a las personas que viven sin conocimiento de Dios personas muertas. Sin embargo, cuando conocemos a Cristo y le entregamos nuestras vidas a Él, se dice que hemos pasado de muerte a vida. Esta vida no es cualquier clase de vida, sino que es una vida de características eternas, la cual disfrutamos en esta tierra y la continuaremos conversando más allá de ellas en la presencia de Dios. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenos ahora al libro de Habacuc, el capítulo 1, del versículo 12 al 17. El Señor nos dice de esta manera: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusisteis, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Gloria a Dios. El profeta toma una postura delante de Dios muy distante, diciéndole al Señor: eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? Habacuc tiene una voz de protesta delante del Señor. Muchas veces nuestro corazón, nuestra actitud de queja y resentimiento delante de Dios realmente nos aparta, nos separa de la voluntad del Señor. Cuando decimos, o cuando se ha muerto un familiar muy querido, muy cercano, recriminamos a Dios. Cuando nos hacen mal, nos roban, nos agravian y decimos: ¿dónde estás, Señor, cuando clamaba en el tiempo del peligro? O en medio de desgracias naturales, de terremotos, sequías, huaicos, inundaciones, ¿dónde estás, Señor? O cuando nuestros padres se divorcian y hay grandes crisis en casa, o cuando nos pasa una situación muy difícil, a veces de despido de trabajo, o nos roban, o nos pasan situaciones muy difíciles, nuestro corazón se distancia del Señor y nos alejamos de su voluntad en medio de la crisis, amado amigo. Antes de echarle la culpa a Dios, analicemos lo siguiente: ¿cómo está nuestra vida de obediencia delante de Él? Debemos analizar si el evento, el suceso realmente que ha sucedido, está realmente en plena voluntad de Dios o es producto del pecado, de la maldad de los hombres o de compañeros o amigos que ha sucedido ello. ¿Sabe? Nosotros recomendamos que debemos aprender a esperar siempre en Dios en medio de la crisis y pidamos que se haga la voluntad de Dios y examinar nuestro corazón, cómo hemos estado caminando en medio de él. No es que Dios no tenga en cuenta las crueldades que se hace ahora en nuestros tiempos. No es que no tenga en cuenta realmente el atropello, el latrocinio que muchas personas de mal hacen en nuestra sociedad, que los políticos se aprovechan del cargo para depredar nuestras naciones. No es que Dios no tenga en cuenta, sino que el Señor todo lo tiene a su debido tiempo, que pronto ha de venir el juicio a todas estas naciones por haberse apartado de la voluntad de Él y haber caminado a expensas, fuera de la palabra, fuera de la voluntad de nuestro Señor.
Hoy es tiempo de poder analizar y caminar bajo el temor de Dios. Gloria a Dios. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí.